¿Y si el verdadero sueño americano para los negros no fuera quedarse en Estados Unidos, sino regresar a África? No como víctimas, sino como arquitectos de un nuevo futuro. Imagina por un momento la magnitud de este giro. Una posibilidad que conmueve la raíz de lo que significa ser afrodescendiente en el siglo XXI. La sola idea es tan provocadora que puede causar vértigo, cuestionando todo lo aprendido, lo soñado y lo sufrido por generaciones completas. Imagina que un solo discurso, pronunciado en septiembre de 2025, pudo romper siglos de silencio y transformar la identidad de millones de afroamericanos. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el presidente Ibrahim Traoré, desde Burkina Faso, lanzó una invitación histórica a toda la diáspora negra. África los espera, no como huéspedes, sino como constructores y herederos de una civilización renovada. El mensaje de Traoré encendió las redes sociales en cuestión de horas. Lágrimas, orgullo, miedo y esperanza se mezclaron en miles de hogares, desde los barrios de Brooklyn hasta los suburbios de Atlanta y los favelas de Sao Paulo. En foros, podcasts y transmisiones en vivo, se multiplicaban los testimonios de quienes sentían que, por fin, alguien en el continente africano les hablaba directamente. No como una estadística, sino como familia. De repente, miles comenzaron a dejar sus empleos. Familias enteras debatían si era hora de abandonar todo lo conocido y sumarse a una movilización panafricana jamás vista. Puedes imaginar el vértigo de una madre que, después de 20 años de trabajo en el sistema de salud estadounidense, considera mudarse con sus hijos a Burkina Faso. O el de un joven ingeniero de software afro-brasileño que, tras escuchar el mensaje, decide postularse a una incubadora de startups en Accra. No se trata solo de mudarse. Es un llamado a reescribir el destino colectivo desde la raíz. Este fenómeno ha encendido las alarmas en los gobiernos de Estados Unidos y Europa. La fuga de talento negro, el surgimiento de una nueva conciencia y el potencial económico que ahora mira a África están provocando pánico en los centros de poder occidental. En la Casa Blanca, asesores de seguridad nacional discuten escenarios de migración masiva. En Bruselas, se organizan reuniones urgentes sobre cooperación internacional y retención de talento. Para la diáspora, la pregunta es brutal. ¿Permanecerás luchando por aceptación en tierras que nunca te verán como dueño, o te atreverás a reclamar una herencia perdida y construir un futuro libre de cadenas? Ignorar este llamado puede significar perder la oportunidad de redefinir tu vida, tu legado y la seguridad de tus hijos. El tiempo de la duda se agota. La historia gira y tu decisión puede cambiarlo todo. Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? ¿Y por qué su voz ha logrado cruzar océanos y despertar este movimiento? Para entender el alcance de su llamado, primero debemos conocer su historia y la visión revolucionaria que lo impulsa. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, es un líder que ha roto con los moldes tradicionales de la política africana. Antes de llegar al poder, fue un capitán del ejército conocido por su honestidad y su rechazo a los privilegios. Su ascenso recuerda a figuras como Thomas Sankara, el revolucionario que en los años 80 soñó con una África autosuficiente y digna. Traoré se inspira en Sankara, pero también en líderes de la diáspora como Malcolm X y Patrice Lumumba, cuyos rostros adornaron la sala desde donde pronunció su discurso. No es la primera vez que África convoca a sus hijos dispersos por el mundo. Marcus Garvey, en los años 20 del siglo pasado, promovió el movimiento Regreso a África con el Black Star Line, un proyecto de barcos para repatriar afrodescendientes. Sin embargo, nunca antes una voz africana había resonado con tanta urgencia y verdad, ni había contado con el respaldo de gobiernos dispuestos a ofrecer ciudadanía automática, tierras y oportunidades económicas. Desde el Palacio Presidencial de Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré ha lanzado una invitación que atraviesa fronteras y siglos como un relámpago en la noche. Sin escoltas, sin símbolos de poder, Traoré apareció rodeado solo por los rostros de Sankara, Lumumba y Malcolm X. Habló con una franqueza que desarma,
mirando a la cámara como si mirara directamente a los corazones de quienes han sentido la herida del desarraigo. No hubo banderas ni discursos patrióticos vacíos, solo la verdad desnuda y un llamado ancestral. Por primera vez, un líder africano no solo reconoce el exilio físico, sino el dolor espiritual de la diáspora afroamericana. La discriminación constante, la lucha por la dignidad y esa soledad de no pertenecer ni aquí ni allá. Nombró el trauma invisible, el peso de siglos de separación forzada y la herida que nunca termina de cerrar. Este mensaje no es un gesto político ni un simple homenaje. Es un llamado urgente a sanar una fractura ancestral. Traoré no habló de estadísticas ni de promesas vacías, sino del derecho a reconstruir una identidad robada y a reclamar un lugar propio en la historia. Lo que está en juego es mucho más que una invitación. Es la posibilidad de romper el ciclo de alienación, de restaurar la conexión perdida y de imaginar un futuro donde la dignidad y el poder no sean solo sueños lejanos. Pero si este llamado es ignorado, la herida seguirá abierta, y la oportunidad de cambio podría perderse para siempre. La historia exige una respuesta, y esta vez, la decisión está en manos de la diáspora. En las calles de Nueva York, Atlanta y Sao Paulo, la noticia ya corre de boca en boca. En reuniones familiares, en templos y en escuelas, la pregunta se repite. ¿Es este el momento de regresar, de invertir, de volver a empezar? Pero ¿quiénes escucharán este llamado y qué están dispuestos a arriesgar? Lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, ¿de verdad existe el sueño americano para los negros? ¿O es solo un espejismo cuidadosamente fabricado? Traoré desmantela el mito de la integración con una contundencia incómoda. Nos hicieron creer que compartir restaurante o universidad era la meta. Pero después de más de 60 años de supuesta igualdad, la comunidad negra sigue siendo la más golpeada por la violencia policial, la pobreza estructural y la desigualdad sistémica. Tomemos un ejemplo. En 1965, tras la Ley de Derechos Civiles, se prometió igualdad real. Sin embargo, hoy en día, en ciudades como Chicago o Baltimore, la brecha económica y social sigue siendo abismal. Un joven negro de Baltimore tiene menos oportunidades de acceder a una educación universitaria o a un empleo digno que un joven blanco de los suburbios. Y esto no es casualidad, sino resultado de políticas históricas de exclusión. Lograr el llamado éxito personal en América suele tener un costo invisible. Subir la escalera muchas veces significa alejarse de la comunidad, de las raíces, incluso de uno mismo. El precio es la asimilación, como si la única forma de ganar fuera dejar de ser quien eres. ¿De qué sirve una buena casa o un puesto alto si al final te siguen mirando como a un extraño? Las estadísticas son demoledoras. Un afroamericano tiene 13 veces más posibilidades de morir a manos de la policía que un blanco. La riqueza generacional de una familia negra es 10 veces menor que la de una familia blanca. 1 de cada 3 hombres negros terminará en prisión en algún momento de su vida. Incluso quienes escapan de estas cifras sufren discriminación constante en vivienda, empleo y educación. Estas cifras no son solo frías matemáticas. Cada número es una historia. El adolescente que es detenido injustamente al salir de la escuela, la madre que debe elegir entre trabajar doble turno o cuidar a sus hijos en un barrio inseguro, el empresario que, a pesar de sus logros, es visto como una excepción y no como parte de una comunidad próspera. Pero el daño va más allá de lo material. Traoré denuncia una colonización mental más profunda. Nos han enseñado a avergonzarnos de África, a creer que venimos de un continente sin valor ni futuro. Nos programaron para agradecer la supervivencia en vez de exigir justicia, para ver la esclavitud como salvación, no como una herida que ningún éxito individual puede cerrar. En películas, libros de texto y medios, África suele aparecer como un lugar de pobreza y conflicto, nunca como cuna de civilizaciones y de riqueza cultural. En cambio, durante siglos, se ha exaltado la narrativa de la salvación occidental, silenciando los aportes de los africanos y la diáspora en la construcción del mundo moderno. El verdadero peligro
es conformarnos con las migajas de la inclusión, creyendo que integración es lo mismo que liberación. El logro individual se convierte en trampa si no se traduce en emancipación colectiva. Si solo unos pocos prosperan y millones siguen oprimidos, la gloria personal es apenas un espejismo y la comunidad entera paga el precio con generaciones perdidas. Vale la pena seguir apostando por un sistema que nunca nos ha querido completos. ¿O ha llegado la hora de cuestionarlo todo y buscar nuevos horizontes? Traoré no deja espacio para la neutralidad. Lo que propone desafía todo lo que nos enseñaron sobre pertenecer y progresar en América. Su llamado exige una decisión urgente y valiente. No hablamos de regresar como simples visitantes. Hablamos de volver como arquitectos de una civilización negra nueva, poderosa y libre. Imagina el futuro. La diáspora regresando, no solo para ver, sino para construir, innovar y liderar junto a hermanas y hermanos en África. Un sueño firme, no vacío. África, con la mayor reserva de recursos naturales del mundo, tiene un potencial económico que, hasta hoy, ha sido dividido y explotado por intereses ajenos. El continente cuenta con una riqueza que ha sido saqueada durante siglos. Oro, diamantes, coltán, petróleo y vastas tierras agrícolas. Empresas multinacionales occidentales se han beneficiado de estos recursos mientras las comunidades locales enfrentan pobreza y falta de infraestructura. La llegada de la diáspora con conocimientos, contactos y capital puede revertir esta tendencia. Imagina empresas tecnológicas creadas por afroamericanos en Lagos o cooperativas agrícolas en Ghana, impulsadas por saberes traídos de Brasil o el Caribe. Ahora el llamado es directo, práctico y urgente. Ya no es solo nostalgia o espiritualidad. Se proponen ciudadanía automática para descendientes de la diáspora, incentivos concretos para quienes deseen invertir y vivir en el continente, y programas que transfieren habilidades tecnológicas, científicas y creativas a nuevas generaciones africanas. En Ghana, por ejemplo, el programa Año de Regreso abrió la puerta a miles de afrodescendientes para obtener residencia y ciudadanía. En Senegal, se han creado zonas económicas especiales para atraer inversión de la diáspora. Burkina Faso ofrece becas para hijos de la diáspora que quieran estudiar en universidades africanas y participar en proyectos de desarrollo sostenible. El retorno ha comenzado. Jóvenes profesionales, ingenieros, médicos y artistas han dejado atrás vidas y empleos en Estados Unidos y Europa para sumarse a proyectos de desarrollo en Burkina Faso, Ghana y Senegal. Sus historias inspiran y demuestran que ya es posible. Un caso emblemático es el de la doctora Maya Johnson, quien renunció a un prestigioso puesto en un hospital de Houston para crear una red de clínicas rurales en Burkina Faso. O el de Kwame Mensah, programador nacido en Nueva York, que ahora lidera un laboratorio de inteligencia artificial en Accra. Estas historias son reales y muestran que el cambio ya está en marcha. Occidente siente el pánico. Gobiernos lanzan campañas mediáticas para desacreditar el movimiento. Grandes empresas intentan retener talento negro con promesas vacías y ascensos simbólicos. Tienen miedo. Saben que una migración masiva revelaría su dependencia del trabajo, la creatividad y el consumo afrodescendiente. El impacto sería revolucionario. Por primera vez en siglos, África y su diáspora tendrían los recursos, la tecnología y, sobre todo, la conciencia colectiva para construir juntos una civilización negra autónoma. Hoy existen redes globales y herramientas digitales que hacen viable esta cooperación a gran escala. Plataformas como Diaspora Connect, Black to the Future y NIA Global ya están coordinando inversiones, becas, emprendimientos y alianzas educativas entre África y la diáspora. Además, las redes sociales facilitan la organización de encuentros, congresos virtuales y crowdfunding para proyectos comunitarios. Pero el costo de la decisión es profundo. Responder al llamado puede significar participar en la creación de la civilización negra más influyente de la historia. Ignorarlo podría condenar a la diáspora a otro siglo de dependencia, despojo
y pérdida de poder colectivo. La pregunta es, ¿cómo pasar de la promesa a la acción? ¿Qué resultados y pasos reales ya están ocurriendo sobre el terreno? Las primeras señales de este renacimiento ya se están viendo en ciudades africanas y en comunidades de la diáspora. Los logros iniciales muestran que el cambio no solo es posible, sino que ya ha empezado. En Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se ha inaugurado el primer Centro Panafricano de Innovación, financiado en parte por afroamericanos que ahora fungen como mentores y socios estratégicos. En Lagos, una cooperativa agrícola liderada por descendientes de haitianos ha impulsado la producción local y exporta cacao a Europa bajo una marca negra colectiva. La revolución real empieza en tu mente y en las decisiones cotidianas de tu familia. No necesitas cruzar océanos para transformar tu destino. El cambio se forja aquí y ahora, en las preguntas que te atreves a hacer y en las acciones que tomas bajo tu propio techo. Considera la Operación Sankofa. No es solo un sueño romántico, es un programa concreto, con ventajas palpables para quienes decidan reconectar con África. Hay acceso a tierras fértiles, oportunidades de emprendimiento, colaboraciones educativas y hasta incentivos claros para quienes deseen invertir o regresar con sus talentos a la tierra madre. Por ejemplo, la Operación Sankofa ha permitido que familias afrodescendientes de Chicago y Nueva Orleans compren tierras colectivas en Ghana para desarrollar proyectos de agricultura orgánica y turismo cultural. También existen becas para artistas y científicos que deseen colaborar en proyectos africanos de innovación o restauración ambiental. Sin embargo, el verdadero valor de este llamado trasciende el regreso físico. Es una red global de posibilidades para la diáspora, desde agricultura regenerativa y tecnología avanzada, hasta arte, educación intercultural y proyectos de sanación colectiva. Hoy puedes asociarte con jóvenes africanos innovadores, financiar ideas creativas o fundar negocios familiares que crucen fronteras, todo sin tener que empacar una sola maleta. Imagina a una profesora afrocaribeña dictando clases virtuales a niños en Burkina Faso, o a un chef afroamericano fusionando sabores ancestrales en un restaurante de Dakar. La colaboración ya no tiene fronteras. La diáspora puede ser puente, inversor, mentor o creador desde cualquier lugar del mundo. Frente a esto, el movimiento enfrenta un reto decisivo: el choque de generaciones. Muchos mayores aún sostienen el viejo sueño americano, esa vieja promesa de éxito individual en un sistema que nunca fue diseñado para la prosperidad colectiva negra. Pero la juventud, tanto aquí como allá, ansía algo distinto: raíces, propósito, pertenencia y una misión que dé sentido real a sus vidas. En redes sociales, jóvenes activistas comparan el momento actual con el renacimiento cultural de Harlem en los años 20, o con el auge del movimiento Black Power en los 70. Pero ahora, la diferencia es que el horizonte no es solo integración, sino soberanía colectiva y reconstrucción de una civilización global. Por eso, no todos deben mudarse. Pero todos pueden y deben saber que existen alternativas. Se pueden tejer lazos económicos, culturales y espirituales con África y la diáspora, desde cualquier rincón del planeta. Reconocer y activar estas opciones rompe el ciclo de dependencia y abre rutas inéditas para las próximas generaciones. Sanar la herida de la diáspora negra no se trata de integrarse a la fuerza ni de buscar validación en sistemas hostiles. La sanación genuina solo ocurre al reconectar de forma consciente con la tierra ancestral, con la cultura y el linaje, y al crear algo propio, auténtico y duradero. Tu elección hoy va más allá de lo personal. Lo que decidas resonará en el legado que dejes, en la identidad de tus hijos y en la fuerza de la comunidad negra global. Cada pequeño gesto suma o resta en el destino colectivo. El tiempo de la inercia se terminó. Llegaste al umbral de la decisión. ¿Seguirás pidiendo inclusión en estructuras ajenas o te atreverás a construir algo verdaderamente tuyo? La respuesta que elijas marcará un antes y un después, no solo para ti,
sino para generaciones enteras. La historia espera tu movimiento. El hogar verdadero es donde eres dueño de tu destino, no solo un huésped tolerado. Pregúntate con honestidad, ¿dónde imaginas el futuro de tus hijos? ¿En un país que nunca te acepta del todo, o en una tierra donde puedes ser arquitecto y dueño legítimo de tu historia? Piensa en ejemplos históricos. Los judíos después del Holocausto, los armenios tras el genocidio, o los vietnamitas que, tras la guerra, reconstruyeron su nación con la ayuda de sus diásporas. Todos enfrentaron decisiones difíciles, pero quienes apostaron por la reconstrucción colectiva lograron legados sólidos y comunidades resilientes. La decisión es íntima, pero ineludible. ¿Aceptarás la invitación a pertenecer y construir, o seguirás sobreviviendo en el margen? Esperar reconocimiento de quienes nunca te vieron como igual es una trampa que ha condenado a generaciones enteras al ciclo de frustración y desarraigo. No decidir también es decidir. La oportunidad que se abre ahora no es solo mover el cuerpo, sino reclamar una identidad, un poder y una responsabilidad colectiva negada durante siglos. Ser dueño de tu futuro implica riesgos, pero también la posibilidad real de crear una civilización negra auténticamente libre y próspera, donde el valor de cada vida negra sea la base, no una negociación. Aquí está en juego el futuro de tus hijos, la continuidad de una cultura, la ruptura definitiva de las cadenas invisibles que nos atan a narrativas ajenas. Elegir pertenecer activamente es escribir una nueva historia en la que la diáspora no solo resiste, sino lidera, innova y transforma. Hoy tienes en tus manos un poder que tus ancestros solo pudieron soñar: decidir si serás espectador o protagonista del renacimiento africano. La invitación de Ibrahim Traoré revela una certeza: pertenecer exige valentía, y construir juntos es el único camino hacia la libertad verdadera. La decisión nace en el corazón antes que en los papeles. ¿Estás listo para dar el paso? Porque el destino de toda una generación depende de lo que decidamos hoy. Y esta vez, la historia no se escribe